Buenas tardes, saludamos a toda nuestra comunidad de la Parroquia del Señor de los Milagros. Nos encontramos nuevamente en el salón parroquial. Me acompaña nuestro amigo seminarista Ramiro Monreal, quien, como lo hemos platicado, él nos va a estar acompañando durante este año, los fines de semana. También nos acompaña nuestro amigo Raúl Zacarías, quien es el coordinador actual de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Muy bien. ¿Sí? Y se trata precisamente el día de hoy de platicar, de hablar un poquito más de las funciones que tienen los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, para lo cual pues lo invitamos el día de hoy. Ramiro, platícanos para iniciar de qué va, de qué se trata, cómo se forman este grupo, cuál es la necesidad de formar un grupo de fieles que auxilien en la Sagrada Comunión. Sí, mira, por ejemplo, este grupo nace para pues ayudar al sacerdote a distribuir la Sagrada Comunión. Esto, como una tarea principal de los ministros extraordinarios, es como que dar esa comunión a los enfermos, ya que pues ahorita, como bien sabemos, hay una crisis sacerdotal. Entonces pues los sacerdotes en las comunidades parroquiales pues no se dan abasto para ir a dar con cada enfermo la Sagrada Comunión. Entonces, por eso nace este grupo, para que ellos, personas aptas para dar también la comunión, pues puedan compartirla con los enfermos. Y entrando en esa parte se les llama extraordinarios, porque recordemos que los ministros ordinarios de dar la comunión, pues es el obispo, los sacerdotes, el diácono. Entonces, por eso a estas personas que colaboran dando la comunión a los enfermos, se les llama extraordinarios, porque entran como que en esa ausencia de un presbítero, del obispo. Ellos son aquellos quienes auxilian en las necesidades pastorales de visitar a los enfermos y dar la Sagrada Comunión. Correcto, muy bien. Pues Raúl, platícanos un poquito más acerca de particularmente el grupo de los ministros extraordinarios de nuestra parroquia. Por ejemplo, en este caso tuyo, ¿cuánto tiempo tienes como coordinador? Y si tienes referencia de desde cuándo tenemos la participación de los fieles de nuestra parroquia dentro de este grupo. Bernardo, la comunidad de ministros se conforma generalmente, o se busca que sea conformada por un matrimonio. Generalmente se busca el matrimonio que camina asiduamente o regularmente asiste a misa. Es una persona que tiene una formación adecuada y conoce los sacramentos. Aquí en la comunidad, el ministro extraordinario tiene una función de 3 años. 3 años para dar este servicio. Se puede dar otra continuidad, otro periodo de 3 años más. Aquí en la comunidad asistimos o estamos hoy en día, somos 12 ministros de la Sagrada Comunión que asistimos al Padre. Procuramos estar durante toda la semana, no generalmente nada más los domingos, que es cuando se necesita el apoyo, cuando más gente acude a misas. Entre semana pues es un poquito más ligero, digamos, la asistencia de los fieles a misa, pero también acudimos y apoyamos al Padre. La función principal es apoyarlo cuando se vea rebasada su capacidad para atender la comunión en las misas. Otro aporte que hace el ministro extraordinario es llevar la comunión a los enfermos a sus hogares. Comentaba un poquito al previo con Ramiro que las comunidades, por ejemplo, aquí el Señor de los Milagros, una comunidad grande de alrededor de unos 30,000 fieles, tiene muchos enfermitos. Entonces, con todas las actividades que tiene nuestro párroco, pues no se da abasto de poderlos atender, llevarles la comunión entre semana. A quienes se los llevamos son enfermos que no pueden acudir a misa. Son aquellos que incluso están postrados en cama, ¿sí? O aquellos que están solos y que se les dificulta acudir a misa. Generalmente, o básicamente, esa es nuestra labor.
Correcto, correcto. Y te preguntaba, ¿sabes o tienes referencia desde cuándo contamos con el grupo de ministros extraordinarios aquí en nuestra parroquia? Porque, perdón, yo tengo básicamente, bueno, tengo mucho tiempo sirviendo a la iglesia en diferentes parroquias, pero digamos que de manera continua aquí en la parroquia y con el padre Toño, pues ya tengo prácticamente 12 años. Y desde entonces, pues yo recuerdo que ya están los ministros, ¿verdad? Entonces no sé si tengas tu referencia de desde cuándo tenemos o contamos con el grupo de ministros extraordinarios. Yo también no soy muy antiguo en esta comunidad del Señor de los Milagros. Yo un tiempo estuve viviendo en otra parroquia, en otra colonia. Y aquí asiduamente tengo asistiendo alrededor de 7 años. En esos 7 años, como tú, pues ya me tocó ver que ya había ministros extraordinarios. Darte un dato exacto es un poquito complejo porque no lo tengo, pero si nos vamos a la historia de lo que conozco aquí ya a los servidores de esta comunidad, pues hablamos fácilmente de 20 años. No sé si a lo mejor Ramiro tenga un dato exacto o más cercano, en qué momentos, de acuerdo a la diócesis, se buscó el apoyo de ministros. Ahí sería cuestión de buscarlo o de ver un poco más atrás en el Concilio Vaticano II. Pudiera ser que de ahí se empezó a ver necesidades de las que tenía la Iglesia en ese sentido para apoyar los laicos. Porque bueno, es por lo que mencionas, creo yo que pues es un buen referente, ¿no?, en nuestra comunidad, porque quiere decir que tiene bastante tiempo en el que nuestra comunidad es participativa o es cercana a la comunión, ¿verdad? Entonces quiere decir que si ya hubo la necesidad de tener apoyo de los fieles para poder repartir la Sagrada Comunión, pues entonces tenemos un buen flujo de fieles acercándose a la comunión, y eso nos da pues bastante gusto, porque pues sí sabemos que en algunas otras comunidades hay menos amor por la Eucaristía, que realmente pues debemos procurar estar o comulgar, perdón, en la Santa Misa. Vamos, es el culmen de la Santa Misa, ¿verdad?, de la Eucaristía. Venimos a la celebración a dar gracias, a pedir a llenarnos de fuerza para dar gracias de la semana que terminó, pedir fuerza para la que viene, pero pues venir y no comulgar, pues siempre por ejemplo, nos menciona el Padre Toño que pues debemos procurar estar cercanos y comulgar, ¿verdad? Entonces esto que se menciona pues es un buen referente, porque quiere decir, como lo mencionaba, que pues nuestra comunidad pues, sí comulga, ¿verdad? Sí, algo como muy importante que decías, la comunidad sí comulga, porque hay comunidades que, por ejemplo, todavía no están como que en esa idea de aceptar la comunión de un ministro. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que a mí la comunión me la debe de dar el sacerdote, porque él es el indicado. Sí. Pero algo así que comentabas, esta comunidad parroquial y lo que yo he estado el tiempo que he estado aquí, me he dado cuenta de que la gente se acerca con el ministro. ¿Por qué? Porque si no hubiera estas personas, pues el trabajo de la parroquia siento que se retrasaría mucho. En el aspecto de que, por ejemplo, el domingo, pues el sacerdote anda de misa tras misa. Entonces hay veces que el sacerdote tiene la fila de gente y hay veces que el ministro está solo, y aquí don Raúl, desde su experiencia a lo mejor lo puede decir, de que hay personas que todavía no aceptan también toda, esta parte de que un ministro le dé la comunión. Y también algo que mencionaba el Padre Toño en una de las misas, creo que fue el domingo pasado, decía que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que yo no voy con el ministro a comulgar porque es una persona igual de pecadora que yo. Pero el Padre decía, pues también los sacerdotes llegamos a cometer pecado. Entonces, pues es muy importante de que no fijarnos quién nos está dando la comunión, sino más bien a quién vamos a recibir. Es correcto, sí. Adelante. Mencionaba, ahondando un poquito, hacía una pregunta él. ¿Quién es puro? O
sea, ¿quién está libre de pecado? Y como dice Ramiro, no fijarnos quién nos está dando la comunión, sino más bien a quién estamos recibiendo, ¿sí? Otro de los puntos que ha mencionado nuestro párroco es, ¿qué es más pecador? ¿La mano o la lengua? ¿Cuál de los dos es más impuro? Y él menciona que es mucho más la lengua, incluso en las reflexiones del Papa Francisco, que en paz descanse, él menciona mucho que daña más lo que hablamos mal de los demás, ¿sí?, que una mano, que unos dedos, ¿sí? Porque, pues bueno, los dedos, no sé qué pecados pueden cometer. Probablemente el tomar dinero ajeno o tomar algo ajeno, y la lengua no. La lengua puede, con una palabra, podemos matar a alguien, espiritualmente hablando. Sí, sí, es muy importante tener claro que a quien recibimos es a Jesús, Eucaristía. Es pues el milagro de la Eucaristía. La misa en sí, lo hemos mencionado, ¿verdad? Es un momento que vivimos del cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque se hace presente Dios en las especies del pan y el vino. Entonces, pues sí, tenemos que tener bien claro que es a Él a quien lo recibimos. Y bueno, como lo mencionamos en nuestra comunidad, al parecer, por lo que hemos comentado, pues sí lo tiene claro. Alguno que otro por ahí todavía, como que no, dijera algún padre, algún despistado por ahí, todavía como que no le cae el 20 al 100%, pero esperamos que conforme asista a las misas, en los sermones que nos dan los sacerdotes, incluso que nos acompañan de otras parroquias, que nos ayudan en ocasiones cuando el padre está saturado, pues lo vaya comprendiendo. Platícame, Raúl, también cómo te llega a ti la invitación para ser ministro, o cómo se invita a la gente para que, aprovechando, pues invitemos a miembros de nuestra comunidad también a acercarse. Considero que es un trabajo delicado para el sacerdote, para el párroco. Él como ministro o en una misa, en una liturgia, él observa, creo que él observa a la filigresía. Él ve quiénes son los fieles que continuamente están participando, quiénes son los que acuden incluso a misa entre semana, quiénes son participativos de la misma misa. Porque a veces llegamos y podemos estar en misa, pero muchas de las veces hasta podemos estar cruzados de brazos, no participar. Y participar hablo en el sentido también de acercarme a comulgar. Entonces creo que es un trabajo que el Padre va descubriendo. Y obviamente, pues, si participamos en algún grupo, pues él va teniendo referencias también de aquellos hermanos, de aquellos laicos, que tienen ese amor por Jesús. Creo que parte de ahí. Es complejo porque tenemos que ir buscando también nosotros dentro de nuestro corazón ese amor hacia Jesús, y Él lo ve. Y la invitación llega pues a través de una invitación. La invitación muchas de las veces llega a través de los mismos hermanos, en el caso mío que camino en un grupo, y llega a través de mi coordinador y me dice, le manda esta carta, se la manda el Padre. Y ya uno ve y viene la invitación. Lo invitamos a formar parte de este ministerio. Vemos que usted es una persona que viene. Puede ser así la carta, más o menos me acuerdo que así fue redactada. Y ya uno lo ve, y en el sentido de que también nos pide que lo oremos, que vayamos y nos postremos ante el Señor y Señor, ¿realmente soy adecuado para servirte en este ministerio? Porque no es sencillo. La primera objeción que ponemos es, Padre, pero es que yo no soy digno. Es lo primero que llegamos cuando ya entablamos una comunicación con el párroco. Padre, es que yo no soy digno. Y la respuesta
algo que decíamos hace rato es que nadie, o quién es digno, dígame quién es digno. Entonces es primero ese pastoreo que él tiene, ve y dice, bueno, esta persona puede ser adecuada. La otra es a través de una invitación de un hermano de comunidad. ¿Sí? Que alguien me diga, oye, fíjate que se necesita el apoyo de ministros, ¿te gustaría participar? Y siempre vamos a poner esa objeción, es que no soy digno. Pues sí, pero mira, tú eres buena persona, te veo que así, eres asiduo a la misa, veo que eres participativo, mira, se trata de esto, nos hacen la invitación. ¿Sí? Sí es complejo, Bernardo, el ser ministro, no es sencillo, porque lo más delicado es ir y con la misma caridad que tuvo Jesús con los enfermos, también nosotros tenemos que llegar con esa caridad, ¿sí? Con ese rostro que Jesús tuvo para con los enfermos. Ese es creo que el meollo del asunto, saber llegar como Jesús llegó con aquellos enfermos, como llegó con la mamá de Pedro. Y llegó con una caridad y con una sencillez que transmite y que nos hace que nos levantemos. Y esa es la complejidad, porque cuando me ha tocado llegar con un enfermo y llego con esa caridad, se les ilumina el rostro. Porque no me ven a mí. Cuando uno les da la comunión, ven a Jesús. Ven realmente el cuerpo de Cristo. Y eso los fortalece y los levanta. Les da ánimo, les da esperanza. ¿Sí? Y sí me ha tocado acompañar a muchos enfermitos, y pues algunos, pues bueno, en el trayecto, pues nos toca, ¿verdad?, que se nos adelantan en este caminar. Pero esa es parte, es hermoso. ¿Sí? Sí, lo que te iba a comentar justo es, como dices, un trabajo de responsabilidad, de entrega, de amor a Jesús, Eucaristía, de amor a nuestros hermanos enfermos, pero también pues un enorme privilegio, ¿no? Servir a Dios de esta manera. Entonces, a lo mejor, pienso yo, ¿verdad?, desde la distancia, de lo que alcanzo a ver con algunos ministros como tú, que pues se fortalecen en eso, ¿no? O sea, de ahí como que se agarra fuerza. Sí toca ver la partida de algunos hermanos que ya por su enfermedad y su edad incluso, pues se nos adelantan en esta vida. Pero pues al verlos acompañado y acercarles a la Eucaristía, la comunión a estas personas que no podían venir, pues debe de fortalecernos también a nosotros, ¿no? En ese sentido. O a los hermanos ministros que lo realizan, creo yo que pueden encontrar fuerza también en ese sentido, que están obrando desde el amor para con nuestros hermanos. Platícanos, Ramiro, ¿tienes actualmente alguna un espacio, un tiempo que con el que estás con los ministros para continuar con algo de formación o en qué tiempo hay reuniones? Mira, cabe mencionar que, como decía don Raúl, les llega la invitación a aquellas personas que el Padre pues cree idóneas para este servicio dentro de la iglesia. Entonces, cuando ya esas personas deciden decir que sí, esas personas llevan una preparación, llevan un tiempo de preparación. Actualmente ese tiempo de preparación se lleva en la Casa de Acción Católica, ubicada en el centro de aquí de San Luis Potosí. Entonces ahí llevan un tiempo de preparación. Es un tiempo que pues hay, por ejemplo, el padre que es el liturgo de la diócesis, con otros colaboradores, pues preparan a estas personas. Y la respuesta a lo que preguntabas, sí, nos reunimos cada 15 días aquí en el salón parroquial, en el horario de 1:30 de la tarde. Se les da temas de formación, tanto de lo que es ser ministro extraordinario, como temas, como ya lo hablamos la vez pasada, de la oración. Porque también sí prestan un servicio, pero deben de estar en esa oración constante con Dios, para que este servicio que prestan, pues pueda ser un servicio que, como lo decía don Raúl,
que le ayude a la persona a la que van a compartir la comunión. Pero sí, nos reunimos cada 15 días aquí en el salón parroquial en el horario de 1:30 de la tarde. Correcto, correcto. Oye, Raúl, y de la formación que llevan o que llevaste en su momento para ser ministro extraordinario, platícanos un poquito cómo se realiza, o vamos, si hay algún tema que puedas compartir, digamos, como ejemplo, y si hay alguna graduación o cómo se realiza que te dicen, tú ya estás habilitado para ser un ministro. Bueno, tenemos que conocer las estructuras de la misa, ¿sí? Cuando llegamos, el primer día llegas, ya pues te registras, te presentas y todo. Se te da una introducción a través, decía Ramiro, básico, que es a través de la oración. Empezamos a orar y a partir de ahí se nos empieza a hablar un poco de la estructura o mucho de la estructura de la misa. Y el momento, por ejemplo, que es culmen o es central de la misa, pues es el momento en que el Padre consagra las especies, que es el pan y el vino. Entonces, partimos de ahí y todo esto está estructurado y viene, obviamente, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De por qué se da una comunión, ¿sí? El pan fortalece, porque no es pan, es el cuerpo de Jesús. Y nosotros lo que vemos ahí es esa parte, esa formación, ¿sí? Nos dicen cuál es la estructura y cuál es la misión que tiene un ministro extraordinario de la comunión, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos dicen. Obviamente se celebra una misa, nos dan temas de preparación, ¿sí? Y al final, como mencionas tú, pues no se hace una graduación como tal. Se nos da un reconocimiento, ¿sí? En el cual ya nos dice, esta persona tomó estos temas o tomó este curso para ser instituido el ministro extraordinario de la comunión. Instituido, esa es la denominación, digámoslo así, ¿no? Y se realiza la misa y a través de esa misa te dan el signo, digamos, la bendición del sacerdote, y se hace en nuestra comunidad o en la comunidad parroquial que corresponde, o se hace en catedral. Generalmente se hace en catedral. Si por el volumen de personas que van a ser instituidas, ministros, es muy grande, pues se queda, o generalmente se puede dar también en Casa de Acción Católica, ¿sí? Pero la misa, digamos, de envío, es en catedral generalmente, y no la imparte nuestro señor arzobispo, ¿sí? Acompañado, supongo, por los párrocos que están involucrados de los participantes en el curso. Generalmente sí. Y mencionábamos hace rato que también de pronto el trabajo los absorbe. Sí, claro. Decíamos, la parroquia tiene aquí promedio de 30,000 feligreses. Sí. Y atender una parroquia de ese volumen para un solo sacerdote, decía Ramiro, se están trabajando. Pero generalmente siempre nos acompañan en la institución. Correcto. Oye, y otro de las actividades que realizan los ministros, tengo entendido, es hacer el traslado de Santísimo, bueno, en cada celebración dominical, pero también los jueves. ¿Sí? ¿Estoy bien? Los jueves, digamos, en nuestra parroquia hacemos que los jueves visite el Santísimo a la casa, al hogar de una de las familias de nuestra parroquia. En ese también ustedes participan. Sí, sería cuestión un poquito de ver las formas que tiene cada sacerdote. O sea, no todos tienen una misma forma de trabajar en cada comunidad. Aquí nuestro párroco, lo que es en misas, generalmente creo que en cualquier parroquia, el ministro hace el traslado, ¿sí? Llamamos la reserva del Señor. El traslado del sagrario al altar. Se termina de dar la comunión y lo mismo hace el ministro extraordinario de llevar el copón, de llevar la reserva al sagrario. Eso es en misa. Puede ser misa dominical o puede ser misa de entre semana.
Pero aquí esta comunidad se ha caracterizado porque los jueves, que son jueves sacerdotales, el padre hace un envío del Santísimo a las diferentes zonas. ¿Sí? Se pide en una zona, en una casa específica de una zona, ¿sí?, llevar el Santísimo para que las personas que no puedan acudir al templo y les quede más cerca ahí, sí, puedan acudir ahí a orar ante el Santísimo. Se expone en una casa, se les explica cómo debe de ser el lugar, el espacio que se debe de adecuar para recibir al Señor. No es nada más ahí una mesa, no, se tiene que preparar un altar. Algo que sea digno del Señor. Digno del Señor, es correcto, ¿verdad? Entonces se prepara, se envía, y el envío es a través del ministro extraordinario de la comunión al término de la misa de 8 de la mañana. ¿Sí? Y habrá algunas zonas que digan, yo nada más puedo en mi casa, porque también hay que entender que tienen actividades, y el Señor, pues es el Señor, y debe tener su lugar digno y su atención dignamente también. No puedo pedir al Señor y no hacerle caso, solo. Abandonarlo, ¿verdad? No, tengo que estar con Él. O sea, si está llegando a mi casa, pues ahí debo de estar con Él, porque ahí está. ¿Sí? Entonces, algunas zonas dicen, sí, yo lo recibo, pero lo recibo de 9 de la mañana, que es cuando termina la misa, a 12 del día. 3 horas. En esas 3 horas, obviamente, que ya se le informó a toda la zona en qué lugar va a estar el Señor. Y deben de aprovechar esas 3 horas. Habrá zonas que se reserve a las 5 de la tarde, otras a las 3, varía. Pero ese es un trabajo pastoral de nuestro párroco, que así ha querido trabajar en esta comunidad. Correcto. Y bueno, también recordarle a la comunidad, como decía también en una de las celebraciones pasadas, que dice que el Señor nos llama hasta la misma puerta, ¿verdad? Esta es otra de las formas en donde el Santísimo nos visita, nos quiere visitar en nuestro hogar. Entonces, pues aprovechar y recibirlo, como dijo Raúl, puede ser incluso por un lapso, no todo el día, sino un lapso corto del día, pero lo que sí es darle la atención debida al Señor. Pues no sé si quieran agregar algo más. Pues nada más seguirlos invitando a que pues aceptemos esa comunión del ministro. Esa es como la invitación que nos debemos de llevar, principalmente, como ya lo comentamos y lo vuelvo a repetir, no es ver quién nos lo da, sino más bien es bien a quién vamos a recibir. Entonces la invitación es de que cuando tengamos esa oportunidad de comulgar, pues lo hagamos, porque pues aquel que ha dado todo por nosotros, pues también merece que nosotros le abramos nuestro corazón, nuestro ser, para que se esté con nosotros. Correcto. Pues, querida comunidad de los Herederos de los Milagros, les agradecemos haber llegado hasta este punto del video. Nuevamente, hacerles la invitación para acercarse a la comunión y acercarse a la adoración al Santísimo. Está abierta la oportunidad para anotarse, para acompañar al Señor un ratito aquí en el Sagrario, principalmente, recibir al Señor en sus hogares, acompañarlo también. Tenemos esa dicha de que, como dijo Raúl, nuestro párroco hace esa labor de pastoreo, en donde nos ayuda a que el Señor esté cerca de nosotros. Pues invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, donde hacemos normalmente la transmisión de la Santa Misa, en este canal de YouTube. Les agradecemos si le dan like, eso nos va a ayudar bastante a crecer este canal, como les mencionaba anteriormente, para llegar a un punto en que podamos hacer la transmisión también por YouTube, para que sea más amplio la difusión de la Santa Misa, y que les llegue a más gente. Pues les agradecemos nuevamente, le agradezco a Raúl su aportación, su presencia, esperamos nos siga acompañando, a Ramiro también, esperamos nos siga acompañando. Y pues no me queda más también a mí que agradecerles a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.